un gran anuncio que esta semana nos daba el Banco Central del Paraguay es que se ha culminado la segunda etapa del proceso para poner en implementación el sistema de pagos. Estamos hablando del sistema de pagos del Paraguay, el SIPAP. Y quiero remontarme un poco a la historia. Yo recuerdo hace algunos años atrás, nos invitaban en el Banco Central del Paraguay a conocer cómo se iba a lanzar esto. Y recuerdo Holger Frank, que hoy día es el gerente general del Banco Central, estaba en el equipo que estaban ideando esto, que era un sueño, ¿verdad? De tener un sistema de transferencia 24 horas que sea proporcionado por el propio Banco Central. Y bueno, qué gusto que hoy aquello que era un sueño que comenzaba de manera incipiente, podamos estar haciendo este anuncio de que ya va a estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que era como el gran objetivo. Recordando un poco eso, les saludo ya a Olga y Frank, que está con nosotros en línea a través del sistema virtual. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un gusto estar contigo, con tu audiencia y acá felices también porque así como lo decís, este proyecto se inició en el 2020 con el primer anuncio y de a poco fue tomando forma. Y hoy estamos, tal cual como lo decís, ya con la primera etapa de estabilización finalizada y estamos entrando en la segunda etapa de estabilización para ir ajustando los últimos detalles. Sí, totalmente. Y por eso recordaba un poco aquella visita que habías hecho, o que habíamos hecho un grupo de periodistas donde veíamos todo el equipo informático. Me acuerdo que decían, acá van a estar las sillas, acá van a estar los equipos. Y qué lindo realmente ver cómo ese proceso unos años después finalmente llega a esta etapa de culminación, por así decirlo, pues en realidad es un nuevo inicio, donde por fin vamos a poder tener este sistema operativo las 24 horas. Y ahí es donde quiero poner el acento, Olger. Esto a partir del lunes, entonces, durante todo el día y ya el martes, miércoles, sea a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, sea que toque feriado, yo voy a poder hacer una transferencia y a través del CIPAP y va a poder llegarle a la persona a la que estoy enviando el dinero de manera automática. Así va a funcionar. Es así mismo, Samuel. A partir del lunes, desde las 8 de la mañana y a partir de ahí en forma ininterrumpida, se pone en vivo ya el servicio 24/7. Es importante resaltar que en la primera etapa el módulo del SPI, que es uno de los módulos del CIPAP, ya estaba funcionando y consistió en ofrecer el servicio de pagos instantáneos en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, con este periodo ya culminado y con las pruebas en vivo ya, porque las operaciones se realizaban efectivamente, pasamos a esta segunda etapa donde, tal cual como lo decís, las transferencias van a ser 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es una buenísima noticia realmente porque creo que el CIPAP ha sido uno de los, quizás una de las acciones que se han tomado desde el Estado paraguayo más importantes en lo que tiene que ver con el impulso a la inclusión financiera. De ese tiempo en el que arrancaban el proyecto CIPAP hace unos años atrás a hoy, ¿cómo han visto ustedes la evolución de lo que es el uso del dinero electrónico a través de este sistema, Olga? Y la palabra adecuada es sorprendente. A nosotros nos sorprendió el crecimiento que tuvo el CIPAP, las transacciones que tuvo el CIPAP en el 2014, cuando se iniciaba, un año completo, porque iniciamos en noviembre de 2013. En el 2014, la cantidad de operaciones, Samuel, solo ascendía a 200.000 operaciones por año. Después de 5 años, pasamos a 7 millones de operaciones y el 2021 cerramos en 20 millones de operaciones, 3 veces más de lo que fue en el 2019. Impulsado, obviamente, como pasó en todo el mundo, por la pandemia, por el encierro, cuando la gente empezó a descubrir algo que tenía en sus manos, en su teléfono, hace años, ¿verdad? Pero con la pandemia esto forzó a la digitalización de los clientes financieros, a la vez forzó o incentivó que aquellos que no tenían cuentas bancarias y que se perdían los beneficios del CIPAP podían abrir y solicitar a los bancos tener cuentas bancarias y obviamente esto generó también una inclusión financiera. El monto total de operaciones
que el CIPAP tuvo en el 2021 fue de 72.000 millones de dólares. Esto representa casi el 190% del PIB. De esos 72.000 millones, 42.000 millones son en moneda local y 30.000 millones fueron en moneda extranjera, siendo el 19 millones las operaciones en moneda local y solamente 1 millón aproximadamente en moneda extranjera, o sea, dólares. Básicamente, el CIPAP es un sistema en términos de cantidades de moneda local, ¿sí? Eso facilitó muchísimo también que el fortalecimiento de nuestra moneda, porque las monedas locales, su principal uso es el transaccional. Y no solamente en efectivo, sino en todas estas maneras. Y cuando más facilidades le demos al público de poder transaccionar con nuestra moneda local, más fortalecemos nuestro esquema monetario, nuestro sistema monetario y sobre todo nuestro sistema financiero. Para nosotros fue un éxito total y ayudó plenamente para todo lo que es la implementación de política monetaria también, Samuel. No, me parece realmente fantástico. Y algunas consultas que tengo, porque yo recordaba que cuando se había hecho el anuncio de que íbamos a tener el CIPAP 24/7 hace algún tiempo atrás, se llegó a mencionar que en algún momento el sistema también nos iba a permitir ya no estar digitando todos esos numeritos correspondientes a una cuenta bancaria, sino se iban a poder crear como perfiles y ya uno iba a poner directamente el apodo, el nombre o algo así y automáticamente te iba a saltar digamos el número de cuenta y hacer incluso más sencillo a la hora de poder hacer una transacción. ¿Eso todavía no estamos llegando a ese nivel o va a traer esta segunda etapa a eso? ¿Cómo quedó aquel comentario que yo recuerdo que en algún momento nos habían comentado de cómo en algún momento llegaría a funcionar el CIPAP? Sí, muy buena la acotación. Y antes de responder a la pregunta, recordar un poquito qué significa pago instantáneo. Tiene cierta cantidad de atributos que debe tener. Uno es obviamente lo que hoy en día, el lunes, vamos a meter en producción, que es 24 horas los 7 días de la semana. Lo otro tiene que ver con como la ubicuidad. ¿Qué significa ubicuidad? Que uno lo puede hacer desde cualquier medio. Básicamente es tu teléfono o inclusive la computadora u otro medio tecnológico que esté al alcance también. La seguridad y la protección. Nosotros con el CIPAP ya desde 2013 tenemos los mejores estándares de seguridad. Los bancos a través de la Superintendencia de Bancos también son regulados con respecto a todos los mecanismos de seguridad que tienen que tener. Y la velocidad. Y eso también quisiera comentarte más tarde, ¿verdad? ¿Por qué es la velocidad? No es lo mismo un LBTR como lo estamos ofreciendo actualmente o hasta hace poco con un sistema de pago instantáneo. La velocidad de un pago instantáneo es superior a la de un sistema tradicional de pago de Banco Central, ¿verdad? Y lo último, lo que decís, es la facilidad de direccionamiento. La facilidad de direccionamiento, nosotros lo vamos a implementar en una segunda etapa. Estamos estimando el primer semestre del año que viene, que es a lo que te referís, que sería que en vez que el beneficiario o el acreedor te dé todos los datos, su nombre, su número de cédula, su número de cuenta, que con la cantidad de datos uno puede fallar en algunos de esos y generalmente eso implica algún rechazo del pago porque no coincide con la base de datos del banco receptor. Va a haber una base de datos denominada alias, ¿verdad? El alias básicamente es un lugar donde se centralizan los clientes con distintos atributos que pueden utilizarse para identificar al participante, al cliente, ¿verdad? Consiste en establecer un nombre a que va a estar asociado a una cuenta bancaria que va a funcionar como una alternativa a esto y va a ser mucho más fácil de hacerle el pago. En vez de pasarle estos 3 datos que yo cité anteriormente, podríamos pasarle el número de teléfono o inclusive el correo electrónico, que va a facilitar justamente o a disminuir la cantidad de pagos rechazados que existen. Eso entonces estaría... El año que viene seguramente van a hacer todo un programa de comunicación para que se explique cómo va a funcionar y sería en el primer semestre del año que viene que se va a implementar ese sistema. Es así, no tenemos todavía una fecha precisa porque todavía hay unos cuantos desarrollos que tenemos que hacer internamente y también los bancos lo tienen que hacer,
pero eso estaría en la segunda etapa. Perfecto. Ahora, un tema que seguramente, supongo, lo habrán analizado. El Banco Central se expidió al respecto, Olga, tiene que ver con el tema de la gratuidad del servicio, ¿verdad? Esto generó una reacción tremenda en medios de comunicación, en redes sociales, y el Banco Central dijo que, bueno, no ibas, o sea, el sistema iba a seguir gratuito. La pregunta que todos se hicieron es si eso va a ser así como ha sido en estos 10 años de forma gratuita, o si eventualmente en algún momento se puede llegar a imponer algún tipo de costo por las transferencias. Tal cual como lo decía Samuel, el CIPAP estuvo siendo ofrecido a los clientes desde sus inicios en forma gratuita. Ya desde el 2013 eso fue así. Lo que sucedió básicamente en las últimas semanas es que hay una propuesta dentro del esquema de trabajo que nosotros tenemos con los bancos, ya que ellos son distribuidores de este servicio. Se había planteado la posibilidad de establecer un esquema de tarifa. El Banco Central respondió en su momento que esta propuesta forma parte ya de un esquema de trabajo que teníamos implementado con los bancos, y que la propuesta se irá analizando oportunamente, pero el servicio se va a iniciar en forma gratuita y va a seguir así al menos por un tiempo, ¿verdad? Y no quisiera decir si se va a cobrar o no, pero la prioridad del banco es la inclusión financiera, y todo aquello que implique una amenaza para la inclusión financiera, el banco tomará todas las precauciones que sean necesarias. Sí, porque totalmente, en realidad, yo lo vería más que un operativo por parte de los bancos. Me parece que debería observarse también como una inversión, ¿verdad? Porque lo que todos coincidimos es que Paraguay tiene que seguir avanzando en esto que es la inclusión financiera, en que más gente esté bancarizada, en que usemos menos efectivo, porque el manejo efectivo también tiene un costo altísimo, y me parece que hay que, quizás el enfoque, mirar que todo eso que invirtamos en tecnología para que el sistema funcione, en realidad lo que estamos haciendo es ahorrarnos gastos en el uso del efectivo, Holger. El costo que tiene para la ciudadanía, para los bancos, el manejo de efectivo es importante. Nosotros hemos revisado mucha literatura respecto a los estudios en la región y en Europa, y el ahorro que trae la digitalización de pago es muy importante para todos, dado que el movimiento de efectivo implica costos logísticos y de seguridad para poder asegurar que estos efectivos lleguen a su lugar. Entonces, y por otro lado, para el Banco Central también, ¿verdad? Implica un costo importante reemplazar estos billetes que están en circulación, porque estos billetes que están en circulación se deterioran, hay que ponerlos en buenas condiciones, y cuanto menor uso tengan estos billetes que están en circulación, menor deterioro van a tener, y por lo tanto mayor va a ser su durabilidad y menor costo para el Banco Central reemplazarlos. Entonces, en un esquema de pagos digitales, el impacto directo sobre los costos en el manejo efectivo es muy evidente. No, me parece fantástica la acotación que haces, porque es claramente así. Ahora, una consulta también que tengo, Olga. ¿Dimensionaron ustedes cómo la gente se ha apropiado del CIPAP? Porque con toda la polémica que habíamos mencionado, en realidad lo que yo creo que quedó evidenciado es cómo el ciudadano tomó al CIPAP como un instrumento suyo, y me parece eso sumamente positivo, porque quiere decir que el sistema se está usando y que la gente le tomó o dimensiona el valor que tiene toda ese gran esfuerzo que han hecho desde el Banco Central para desarrollar esta tecnología que hoy nos sirve a todos, ¿verdad? Hoy en casa puede estar algún familiar y te pide un 15.000 guaraníes para alguna urgencia, o hace una transferencia, y realmente es fantástico. Realmente nosotros ya en el 2018, 2019, antes de la pandemia, habíamos visto el crecimiento importante que estaba teniendo. Producto de eso,
justamente fue que decidimos a finales de 2019 incluir en el plan estratégico institucional el CIPAP 24/7, ¿verdad? Que inició con una reunión que tuvimos con los bancos allá en el primer trimestre de 2020, donde anunciamos el proyecto. Justamente fue incluido en el plan estratégico de este proyecto porque veíamos, como decís, que la ciudadanía empezaba a internalizar los beneficios y la ventaja que le traía utilizar pagos digitales, ¿verdad? Y en el marco de todo nuestro esquema de inclusión financiera también coadyuva muchísimo para que la gente tenga más incentivos para abrir cuentas bancarias de las que tiene para no abrir una cuenta bancaria. Entonces, ese fue el principal punto y esto se reforzó, como te dije, con la pandemia, cuando vimos que la gente se dio cuenta y, como vos decís, se apropió del CIPAP, ¿verdad? Porque dijo, a la pucha, tengo este mecanismo, voy a empezar a utilizar este mecanismo de una forma, como lo decís, de apropiarse del CIPAP. Y ahora lo que traemos es un CIPAP renovado, un CIPAP 2.0, porque tiene unas ventajas importantes y sobre todo es muy escalable para otros servicios para más adelante, lo que te referías hace rato con el tema del alias, que va a ser también un punto de inflexión importante. Entonces, hoy con el nuevo servicio que es el 24/7, esperamos que esto tenga un crecimiento importante y en la medida que se vayan incorporando nuevos servicios, también va a ir creciendo. Yo quisiera también, no sé si tengo tiempo, Samuel, de describirte un poquito cómo es la operativa, el paso a paso que implica un SPI y vas a ir notando la diferencia que tiene con el esquema actual. Sí, perfecto, sí. ¿Cómo funciona? Bueno, nos encantaría conocerlo. Ok, bueno. Al igual que ahora, un cliente entra a su home banking, a su app y hace una orden de pago, ¿cierto? Esa orden de pago recibe el core del banco pagador y al recibir, cuando ve que toda la información está correcta, la que maneja el banco pagador, envía al CIPAP, al módulo del sistema de pago instantáneo, el SPI. Una vez que el SPI, el core en el Banco Central, recibe esa información automáticamente, está enviando al banco beneficiario, el que tiene la cuenta del cliente beneficiario. Este recibe la orden de pago, verifica los datos, ¿cierto? Si es que verifica los datos y ve que los datos están correctos, él le da el OK al SPI, al sistema de pago instantáneo, y tiene un tiempo máximo de 40 segundos para darle esa respuesta. Una vez que le da esa respuesta, recién ahí recibe los fondos en su cuenta del SPI y a partir de que recibe los fondos tiene 5 segundos para recibir el pago. ¿Qué sucede si en el momento de verificación de los datos, los datos no coinciden? Entonces, este no recibe los fondos e informa al SPI y el SPI informa también al banco pagador. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia con la que tenemos actualmente? Uno, cuando hace un pago en el LBTR, el pago efectivamente va a la cuenta del pago del banco beneficiario, independientemente de que la cuenta esté correcta o no, con los datos del beneficiario. Y por lo tanto, una vez que tengan los fondos, ahí recién el banco beneficiario busca en su base y ve si existe o no el cliente. Si no existe el cliente, él tiene que hacer una operación de reverso y después de unos cuantos minutos o horas, en algunos casos, recién el monto es devuelto. En el SPI no sucede eso. Si los datos del cliente están incorrectos, el pago no se realiza y el cliente pagador ya se entera en un tiempo máximo de 40 segundos a un minuto que el pago no se realizó. Ahí, Olga, Oliver, te quiero hacer una... Porque me parece que es demasiado clave lo que estás comentando, porque muchas veces cuando hay que hacer una reversión, porque uno se equivocó o porque hubo algún error, antes uno tardaba mucho tiempo para poder revertir esa operación y que el dinero vuelva a su cuenta. En este caso va a ser una cosa que dure 40 segundos. Si hubo algún error o el sistema detectó un error, en 40 segundos esos fondos, supongamos que yo envié 100.000 guaraníes, se revierten y vuelve a la cuenta original. Ese es uno de los grandes avances que tiene este nuevo sistema.
Es así, Samuel, pero sin embargo ni siquiera llegamos a la reversión porque lo único que hace el banco pagador, en este caso del banco del cliente que pagó, es bloquea los montos para que el cliente obviamente no pueda sobregirar ese monto, Ok, pero mientras tanto el dinero no es transferido desde su cuenta a la cuenta del otro banco. Hasta tanto el banco beneficiario diga si existe este cliente y por lo tanto acepta el pago. Porque si es que no existe ese cliente, el banco nunca va a recibir esos fondos y tiene 40 segundos para avisarle al otro banco que los datos están incorrectos y por lo tanto, cuando están incorrectos, el banco pagador inmediatamente le informa al cliente que los datos son incorrectos y que el pago no fue realizado. No hay que esperar todo el tiempo que hoy se espera. Entonces, la instantaneidad, justamente de eso estamos hablando, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos en el CIPAP actual 1.0 no es instantáneo, es un pago de LBTR que tiene su tiempo y tiene su forma, pero con el SPI apuntamos a la instantaneidad que se va a ir justamente desarrollando y depurando en la medida que las semanas transcurran en estas etapas de estabilización. espectacular. Me parece un avance. Realmente muy, muy importante el que estás comentando, Olger. Una consulta, hace rato nos hiciste un repaso un poco de los volúmenes de transacciones y los montos. Yo recuerdo que dijiste más o menos en el 2021 unos 20 millones de transacciones y que se movió 72 mil millones de guaraníes. ¿Hay algún dato ya 2022 de cuánto dinero se ha movido ya a lo que va de este año y cuántas transacciones hemos reportado? ¿Tienen algún número? Aclararte, Samuel, que es 72 mil millones de dólares. 72 mil, perdón, 72 mil millones millones de de dólares. dólares, Sí, sí, sí. exactamente. Nosotros, nuestras estimaciones para este año, para el cierre de este año, está alrededor de por lo menos un 10 a un 15% por encima de lo que cerró el año 2021, siendo muy conservadores con los números. No no quiero arriesgarme a decir que es un monto, que va a ser un monto más alto, pero estimamos que al menos 10 a 15% va a crecer el importe de las transacciones. Eso, O sea, Número en torno a 85 mil millones, de entre 80 a 85 mil millones de dólares este año. y ahí claramente ya. estar incluso a montos que son superiores en 2 veces a nuestro propio PIB, Olger. Así mismo, hoy estamos en el 2021, cerramos en 190% y seguro pasamos por encima del 200% el año que viene. Quiero Perdón, este compartir año. contigo. Sí, sí, sí. Quiero compartir Y le pido a los chicos que están en controles si nos pueden poner la placa de la consulta que estamos haciendo en redes sociales. Le estamos preguntando. El próximo lunes le estamos preguntando, el sistema de pagos CIPAP empezará a operar las 24 horas y los 7 días a la semana. Y la pregunta que le hacemos a los televidentes es, ¿con qué frecuencia usas el sistema? Y atender los números que dice la gente que nos está siguiendo. Un 59.1% dice que usa todos los días. Un 21.6% dice que lo utiliza día de por medio. 13.6% de los televidentes dice que usan una vez por semana y 5.7% que lo usan una vez por mes. O sea, casi un 60% de la gente que está conectada en este momento mirando el programa, incluso sin todavía que esté operativo el 24/7, usa todos los días el CIPAP, con lo cual es un número brutalmente positivo. Totalmente. Creo que tendríamos que hacer la comparación. Esta misma consulta la hiciste la última vez que conversamos. Sería bueno recuperar esos datos y yo creo que estoy seguro que creció y de acá a un tiempo, a fin de año, cuando el SPI esté más afianzado, seguramente esos números van a ser muy superiores. Totalmente. Y claro, Olger, solamente comentarte que realmente el CIPAP, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, le ha sido un beneficio tremendo. En la experiencia, por lo menos mía, es que, por ejemplo, las posadas turísticas, te doy un ejemplo así súper sencillo, posadas turísticas que hoy están usando muchísimo el CIPAP para hacer las reservas de sus locales, los restaurantes. Me fui hace poco a uno y me decía, mira, tengo problema con el POS, pero si me haces por CIPAP te cobro la cuenta. Cosas que yo creo que con el 24/7 a partir del lunes van a ser mucho más naturales y mucha más gente ya va a dejar de usar el efectivo. Sobre todo va a ser un gran alivio en el manejo del
del dinero para las micro y pequeñas empresas que representan más o menos el 85% del total de las unidades productivas de nuestro país, lo cual es realmente una herramienta demasiado importante, Olga. Es así mismo, Samuel. Nosotros queremos poner la mayor cantidad de instrumentos posibles de pago y facilitarle la vida a los ciudadanos. Entonces, cuanto más instrumentos tengamos, inclusive sin menoscabar al efectivo, desde el efectivo hasta el CIPAP, tendrían que estar disponibles y el ciudadano tendría que poder usar aquel con el que se siente más cómodo. Entonces nosotros preferimos que la gente haga sus pagos digitales para evitar el uso del efectivo y sobre todo asegurar que los pagos sean trazables también, ¿verdad? Que es otro de los objetivos de la digitalización de pagos. Totalmente. Y a la hora de ir en cuentas nacionales, yo creo que estos datos van a ser sumamente útiles porque nos va a dar poco a poco la real dimensión de todo el dinero que se mueve en nuestra economía, Olga. Es así mismo, totalmente. La otra vez me hacían una pregunta, ¿cómo es posible que los pagos sobrepasen el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y bueno, la respuesta es que se hace pago no solamente de los bienes y servicios finales, sino que de muchos otros bienes que nos ingresan directamente al PIB, como son los bienes usados, o inclusive se hacen de un mismo bien, se hace un mismo pago, ¿verdad? El famoso ejemplo que se da de cómo llega a contabilizarse una torta que se vende en una panadería. Previamente se tuvieron que hacer varias comercializaciones que van desde la harina, la levadura, etcétera. Entonces se pueden ir haciendo varios pagos para un bien final, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la justificación de por qué los pagos están por encima del PIB. Totalmente. Agradezco mucho por tu tiempo, de verdad, muchísimo éxito con el 24/7, creo que es un momento histórico para la inclusión financiera de Paraguay en la fecha del próximo lunes, así que mucho éxito con toda la operativa y vamos, como siempre, a estar acompañando toda esta evolución realmente fantástica que han tenido en estos últimos años y bueno, y felicitaciones también por todo el trabajo que han venido haciendo hasta aquí. Gracias, Samuel, y bueno, muchas gracias por el apoyo al sistema de pagos instantáneos y estamos a las órdenes cuando quieran. Muchas gracias. Olga Isfrán, él es gerente general del Banco Central del Paraguay, sistema de pagos 24/7, desde este lunes ya va a estar operativo al 100%, vas a poder hacer todas tus transacciones sin importar ya el horario, así que esa es una gran noticia para el sistema financiero y para el sistema económico en general en Paraguay. Hacemos ahora una pausa y a la vuelta ya venimos con la parte final del programa.